Muy buenas tardes amigos, estamos en un programa especial el día de hoy. Vamos a compartir con ustedes datos importantes, históricos, algo que trascendió hace ya más de 8 años, creo que 10 años. Pero bueno, esto no es el tema, el tema es que son delitos de lesa humanidad que la sociedad no puede olvidar, no puede pasar inadvertida, y que muchas veces traen secuelas al día de hoy. Hoy nos acompaña un amigo colaborador, está también Jorge Lemus y su servidor Otto Rothman acá en los estudios de Vea Canal, y es que el gobierno tenía conocimiento de una investigación que veníamos realizando acá en este medio, y precisamente sobre los delitos que en aquel entonces se cometieron en la toma famosa, aquello que se le llamó Pavo Real. De esto hay mucho, se sabe mucho, ahí obran documentos jurídicos, obran documentos aún procesos legales pendientes en Guatemala. Hoy Vea Canal lo estará presentando a ustedes, pero este programa también va dedicado a organismos internacionales, a embajadas, a instituciones de derechos humanos, a organizaciones de derechos humanos, y a quienes en algún momento pues interese saber sobre estos actos atroces contra la vida que en Guatemala se han cometido, y que viendo las condiciones de este presidente pues no dudaríamos que esto apenas es el inicio, en sus primeros 100 días y su primer golpe a la democracia, aparte de otros como ofrecer a El Salvador parte del patrimonio nacional como lo es el puerto Santo Tomás de Castilla, y muchos otros abusos como el toque de queda, que también es ilegal dentro del estado de calamidad, no hay nada que lo establezca. Así es de que se han violado normas constitucionales. Gracias Jorge, gracias amigo también por estar acá, y vamos a escuchar pues una narrativa, todo el relato de la investigación, de cómo se dieron los hechos en aquel entonces, y vamos a compartirlos con ustedes para que Guatemala no olvide, para que la justicia prevalezca, para que la igualdad, para que el Estado de Derecho se respete. Adelante Jorge, vamos a seguirte, y gracias por ese trabajo tan importante por la justicia que has realizado por Guatemala. Bueno, gracias Otto, muy buena tarde, estimados televidentes. Sí, Otto, te digo que es motivo de gran orgullo profesional para mí hacerte entrega hoy a ti y a tu amada esposa, doña Karina de Rothman, de esta investigación que me fue encomendada. Quiero aclarar, eso sí, que en los últimos meses me he dedicado full time, como dicen, a tiempo completo a realizar esta investigación para finalizar ciertos detalles, porque la verdad es que esta investigación la inicié el 25 de septiembre del 2006, al día siguiente que ocurrieron los hechos. De esa época para acá he tenido la oportunidad de entrevistar literalmente a cientos de testigos. Esa es la pura verdad de los hechos. He entrevistado a muchas personas que les tocó vivir en carne propia estas acciones, tanto como fueron reos que estuvieron detenidos en esa oportunidad, autoridades del sistema penitenciario, guardias del sistema penitenciario, policías, agentes de seguridad de las personas que participaron en el operativo, y he contado
aparte con el apoyo de una investigación muy profunda que llevó a cabo la Procuraduría de los Derechos Humanos en esta época, que estaba el doctor Sergio Morales como Procurador de los Derechos Humanos. Entonces este es el resultado de un esfuerzo colectivo que ha llevado muchas horas de trabajo y que en esta ocasión que le vamos a hacer presentes a ustedes, van a ver que la investigación viene con un soporte técnico para hacerla profesional. Por un lado tengo toda la prueba documental del caso, excepto por un solo expediente que ya les vamos a platicar al final de porque es un expediente que aún no nos ha sido entregado por parte del Ministerio Público. Pero en esta ocasión, para que ustedes se den cuenta, tengo el apoyo también de una persona que vivió en carne propia todos los hechos que aquí se describen, o sea, la mitad de los hechos, digamos, porque estuvo en esta oportunidad él mismo. Naturalmente aquí viene bajo reserva, o sea, con datos reservados. Ustedes saben que esto es una situación de peligro y yo le agradezco aquí a la persona que está aquí a mi lado, que va a apoyar y nos va a dar referencia personal de lo que sucedió en esta época. Todo esto se inició en el año de 2005, en el cual nuestro actual presidente en noviembre del 2005 pasó a tomar el cargo de director del sistema penitenciario. En Guatemala, como ustedes saben, el sistema penitenciario ha sido siempre y es hoy día aún una cloaca, un lugar de inmensa corrupción, solo actos reñidos con la ley, estafas, talachas, narcotráfico, vicios, licores, todo lo que ustedes saben que se puede dar, ¿verdad? En esta época, que fue durante el gobierno del presidente Óscar Berché, ya la comunidad internacional durante el año 2005 había anunciado que en Guatemala existían aparatos clandestinos dedicados a la limpieza social, Otto, ¿verdad? Ocurrió una fuga de una cárcel denominada El Infiernito, y este grupo que se dedicaba a limpieza social se dedicó a la persecución de estos reos en un plan que se le denominó Plan Gavilán. Y es en medio de esta situación, cuando habían sido esta fuga, que se despide al antiguo director de presidios y se nombra al señor Alejandro Giammattei, que según declaración propia de él, fue puesto en el lugar para ordenar al sistema penitenciario, y ya desde principio llegó con aquel concepto de la mano dura y de que esta situación él la iba a poner en orden. Arribó pues el señor Giammattei a un sistema corrupto, un sistema corroído por la corrupción, en la cual los presos dirigían, como dirigen aún hoy día, los destinos propios dentro de las cárceles. Ahí, al llegar, todos ustedes saben que está el infame cobro de la talacha, le cobran a las gentes por todo es pagado, se necesita una llamada por teléfono para los familiares, en fin, todos los hechos son pagados. Y entonces le vamos a hacer énfasis a estas situaciones porque el señor Giammattei, él se ha proyectado con una imagen de que él llegó como salvador a limpiar esta inmensa cloaca que era la granja penal de Pavón, y asimismo todas las demás. Eso es lo que él ha proyectado ante todos los guatemaltecos, más la realidad, señores, es muy diferente. El señor Giammattei, al igual que todos los otros directores de presidios antes y hoy día, llegó y ya existía
un pago semanal que los reos hacían a la dirección del sistema penitenciario a efecto de poder continuar con todas sus fechorías. Ellos entonces, realmente la cantidad en específico no la tengo, es posible que la persona que aquí me acompaña tenga estos datos, pero a mediados del 2006, en junio, ocurrió una tormentosa junta entre el señor Alejandro Gianmattei Falla y el Comité de Disciplina de la Granja, de Orden y Disciplina de la Granja Penal de Pavón. ¿El por qué fue tormentosa? Porque el señor Gianmattei había determinado que el soborno que le daban era muy poco en relación a los delitos y todo que se llevaban dentro de la granja, y por lo consiguiente en esa reunión les duplicó el pago que estas personas debían de hacer para poder continuar con todas sus fechorías. Ahorita, amigo, buena tarde. ¿Será que le podés decir a los televidentes un poco sobre este detalle que he mencionado? Bueno, yo sí estuve presente en la reunión como invitado del comité, porque ellos buscaban siempre gente preparada que los pudiera aconsejar. Llegó este señor Gianmattei, entró como con 4 o 5 guardaespaldas, con fusiles, chalecos antibalas, demostrando la prepotencia, y tuvo un encuentro acalorado verbal con este colombiano Batres. Este señor tenía un proyecto que se llamaba Praxis, que lo quería desarrollar dentro de la cárcel, y lo apoyaban 2 diputados del Congreso de la República. Y vino el señor Gianmattei y le dijo a gritos: a mí, usted, los 2 diputados y su proyecto Praxis se pueden ir al carajo. Yo aquí vengo porque quiero una cuota de 200,000 quetzales semanales, y si ustedes no cumplen, les voy a meter una requisa y les voy a destruir Pavón. ¿Tú estuviste presente en esta reunión? En esta reunión hubimos varios reos, sin más aludir, pues profesionales egresados de universidades que por X y Y motivo estábamos en situación de ser privados de libertad en este momento, debido a nuestros grandes jueces corruptos que sentencian por sentenciar a las personas. Bueno, entonces, como ya han escuchado, amigos guatemaltecos, aquí aportando una ayuda invaluable, el señor que estuvo presente. Él mismo dice que estuvo presente en esta reunión en la cual el señor Gianmattei fue a exigir 200,000 quetzales semanales, y fue en el salón de actos múltiplos de la escuela pública que funcionaba en ese tiempo en Pavón. Adentro de la granja de Pavón. Adentro de la granja, correcto. Bueno, 200,000. A mí me han relatado que el presidente del Comité de Orden y Disciplina de la granja, Luis Alberto Cepeda González, reaccionó violentamente a la petición del señor Gianmattei y le dijo literalmente, me han dicho, a ver si tú es cierto esto: venga para acá y le van a ver los huevos al diablo, pues aquí habemos 1,600 hombres para echar, ya saben la palabra. Sí, realmente él se ofuscó cuando Gianmattei empezó a gritar y a amenazar que iba a destruir el Pavón, que él iba a entrar a hacer justicia y que le daban los 200,000 y que si no, no había pacto. Entonces se le dijo que entrara, que viniera, que habían 1,600 reos y que pues se podían dar hasta morir, ¿verdad? Claro. ¿Tenías alguna pregunta? No. Solamente quería aclarar al inicio de mi introducción que yo mencioné 8 años, pero en realidad pues son 14 años, sí. Son 14 años, y es que es el gobierno de Óscar Berché. Precisamente cuando él es nombrado, ya avanzado el gobierno, él es nombrado director de presidios, y definitivamente pues tiene relación. Es muy normal en Guatemala la talacha, el cobro por la venta de, digamos, por las ganancias de venta de ilícitos dentro de la cárcel, cobro de celulares, cobro de todos los beneficios, a veces una cama, un espacio, en fin, en todas las cárceles pues hay un comercio, pero bueno, eso pues no ameritaba una intervención como la que en este momento vamos a ver. Vamos a dejar un segundo siempre, recuérdate, así es de que creo que
en cada una de las presentaciones, pero Bueno, vamos pues rápidamente. como nos dimos cuenta, la persona vino a exigir $200,000, quiere decir que Quetzales, antes quetzales. Semanales. le recibían 100,000. Antes eran 100,000. Lo que se pagaba anteriormente para llegar a esto. También aquí se ha hecho mención de este ciudadano colombiano que era un narcorreo, cuyo nombre era Señor Batres. ¿Cómo es, Jorge? Batres. Jorge Batres Pinto. Jorge Estuardo Batres Pinto, quien era realmente el poder detrás del trono adentro de Pavón. Quiero que el público entienda realmente cómo era esta situación, porque en Pavón de esa época realmente se había llegado al límite de las situaciones. Y voy a tocar un tema ahorita que es muy delicado, pero que fue parte esencial de lo que aquí ocurrió. Entonces, a través de la investigación y desde que publiqué mi primer artículo al respecto, que se llamó Masacre en Pavón, el cual fue publicado en diciembre de ese año 2006, hice mención de que adentro de la granja funcionaba un narcolaboratorio en el cual se preparaba cocaína tanto para la venta interna del penal como para vender en las calles. Y existió antes. Ustedes saben que hay reos que son poderosos y que aún estando presos, estas personas conservan sus estructuras afuera por poder, etc. Y en el caso de este señor Batres, así era el caso. Él gozaba de una organización afuera y sucede que había realizado, estando él detenido, su gente afuera, un cuantioso tumbe de drogas, y esta misma droga la habían llevado a la granja penal de Pavón a esconder y a maquilarla. ¿Has escuchado algo sobre ese tema? Mira, todo el mundo sabe que una cárcel es un centro de inteligencia de información. Como hay muchos delincuentes, hay mucha gente inocente. Entonces, sí se rumoraba que este señor Batres había hecho un tumbe de drogas a X persona, que había sido 1 tonelada. El señor este vivía muy bien, en cabaña tipo suizo, tenía carro dentro de la cárcel, increíble, tenía un pick-up, igual que otros reos que tenían una camioneta para ir a traer a sus visitas a la puerta, porque se cansaban de caminar 6 cuadras. Pero él era el que tenía el poder, era el que manejaba realmente Pavón, y si la droga que se vendía dentro de la cárcel era de él. Me recuerdo en una ocasión que lo llegaron a ver unos muchachos, le llevaban un vehículo, y el vehículo llevaba como 10 disparos, y aún así lo dejaron entrar a la granja, fue a la casa de él, descargaron X cantidad de cajas, no sabemos qué se llevaba, pero después de la reunión que tuvieron Yamatei, Batres y el Comité de Orden y Disciplina, empezaron los rumores, y cuando el río truena, piedras trae. Entonces decían que Batres le había tumbado la droga a una narcotraficante muy pesada y que ella estaba ofreciendo $2 millones por su cabeza. Jorge ya iba a salir libre, Jorge estaba creo que a 2 meses de salir libre. Entonces se antelaron para poder entrar y poder acabar con ciertos reos que tenían mucho poder, porque no accedieron a pagar los 200,000 quetzales. Habían cuotas para teléfono, habían cuotas para entrar a una televisión, es increíble, hasta para tener visita había que pagar. Llegaba tu visita y tenías que dar 20 quetzales. O sea, se estaban saliendo ya del control los costos de mantenimiento de las personas dentro de la cárcel. Ya se estaba jugando también la vuelta de que querían un grupo levantarse, hacer un motín y quitar al comité de orden de ese entonces, que era Cepeda. Me recuerdo de un señor de apellido Zumpango, un tal Misael, que era como el jefe de la policía dentro del penal, que eso los querían quitar. Y en un motín se sabe muy bien qué pasa, ¿verdad? Claro. Entonces, Sí. muertos.
Bueno, siguiendo el orden cronológico de toda esta situación, ya hemos visto que el señor Jean Mattei hizo un requerimiento de duplicar el soborno recibido, que este fue mal, los reos no aceptaron, comenzó, y por lo tanto el señor Jean Mattei se fue ofreciendo que se la iban a pagar muy caro, que si no le pagaban de inmediato, él iba a realizar una requisa inmensa dentro de esta cárcel y le iban a caer a todas estas personas. En relación a la droga que se ha mencionado, la investigación que he realizado a las afueras con otra serie de testigos y todo, yo he podido establecer que de esa droga que estaba dentro, el mismo señor Jean Mattei, a través de Haroldo Santiesteban Zárate, que era el tercero a bordo o algo así. Era el jefe de seguridad del sistema penitenciario. El jefe de seguridad del sistema penitenciario, que él tiene su poder, su reinado en la 1 de julio. Entonces salía material de adentro de la granja para la venta en la 1 de julio, que el mismo Estado le había otorgado a Jean Mattei y sus secuaces. Entonces estamos viendo la realidad en que esto no era un hombre decente, un sistema penitenciario limpio que iba a limpiar, sino que por lo contrario era un sistema penitenciario totalmente corrupto, en el cual se llevaba todo tipo de actividades ilegales, ¿verdad? Durante el finales de junio de ese mismo año, el señor Jean Mattei se reúne con las principales autoridades gubernamentales, como era el señor presidente de la República, Óscar Berché, Carlos Bielman, ministro de Gobernación, el general Bermúdez, ministro de la Defensa, Edwin Spericen, jefe de la policía, Javier Figueroa, jefe del cuerpo de detectives, y un esbirro súper conocido en Guatemala, un matón que era Víctor Hugo Soto Diegues, que creo que era subjefe del cuerpo de detectives de aquella época. Él les propone este plan, les dice: tenemos que llegar a Pavón y vamos a poner en orden a estos, pero aparte de eso, ahí hay bastante mercadería que vamos a reunir. Está un joven de nombre Joel Orantes, que era el dueño de la cocina que funcionaba. Al decir cocina, era el dueño del narcolaboratorio que funcionaba dentro de Pavón. Estaba Carlos Barrientos, que era un prestamista dentro de los reos y que él traía desde que estaba en el preventivo, en aquella época ganaba 10,000 quetzales libres por día, solo de los teléfonos que tenía en el preventivo. Así pueden tener ustedes una idea del gran capital que había logrado. Entonces, en este grupo, que ya de por sí era un grupo conformado para la ejecución y hacer limpieza social, acababan de asesinar a los fugados del infiernito en lo que se llamó el Plan Gavilán. A estas personas les encantó la idea, pero ocurrió una cosa. Hoy día todos sabemos que durante el gobierno de Otto Pérez, ¿qué fue lo que vimos? Cayó Otto Pérez, cayó Roxana Valdetti, la están pidiendo los Estados Unidos de Norteamérica por sus vínculos con el narcotráfico, y están pidiendo también ¿a quién? A Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación del gobierno de Otto Pérez. El caso era exactamente similar en aquella época, porque Carlos Bielman, ministro de Gobernación de Óscar Berché, era precisamente el que le brindaba seguridad y apoyo a una narcotraficante muy famosa. Yo lo voy a decir aquí porque esta persona ya es conocida, ya es pájaro de cuentas, ya fue testiga protegida en los Estados Unidos, y se trata nada menos que de Marjorie Chacón. Esta persona era testigo protegida, era narcotraficante apoyada por Carlos Bielman. Entonces, como ya escuchamos que había sufrido un gran tumbe de su propiedad en droga, y su jefe de seguridad, Carlos Bielman, estaba también molestísimo por esto, la oferta de Jean Mattei les cayó como anillo al dedo, porque iban a poder llegar
iban a poder saciar sus bajos instintos criminales, recuperar droga y recuperar varios millones. Y cobrar los 2 millones. Y cobrar los 2 millones. Pero no solo eso, Otto. Aparte, como habían varios reos que habían incurrido en grandes delitos porque eran secuestradores, habían secuestrado a miembros prominentes de ciertas familias, había un patojo que había matado a una chica rica, habían otras personas, sí. No. El caso era de apellido Fleischmann, Ibargo. sí, Ortega del Cid. Entonces ellos elaboraron una lista de reos que iban a eliminar aprovechando esta toma que iban a hacer. Entonces, por eso, cuando llegó el día de los hechos, iba un grupo que todos iban vestidos de negro, todos llevaban pasamontañas y que aparte no eran exclusivamente miembros de las fuerzas de seguridad. Es curioso. Pero dentro de este grupo de asesinos iban 3 parejas de hermanos, unos de apellido Arriaza Roldán, creo, los otros que era Javier Figueroa y Aldo Estefano Figueroa, y los hermanos Dani y Henry Benítez, ¿verdad? Unos esbirros y todo, que eran civiles, pero que se metieron con las fuerzas de seguridad, iban disfrazados, y según todo esto, el señor Yamatei posteriormente los niega, pero a las 4 de la mañana de ese día, tal vez nos puedes relatar así rápidamente qué fue lo que pasó. Apagaron la luz a las 5 de la mañana, se oyeron detonaciones, que fue cuando quitaron las mallas y metieron las tanquetas. Se oían disparos desde las torretas de seguridad, porque ya la PNC había subido francotiradores y le estaban disparando a los reos. Los estaban ordenando para que se fueran a la plaza cívica. A las 6 de la mañana todos los reos estaban ya en la plaza cívica y se pararon enfrente de la iglesia. Bielman, Esperensen, Yamatei y los 2 militares que iban al comando de la flota militar. Todos estaban presentes. Entonces vino Bielman y les dijo: desnúdenlos. Y desnudaron a los reos. A los que murieron ya los tenían. Todos estaban vivos, en este momento sí. Todos estaban vivos y todos estaban regados. Bielman dijo: desnúdenlos a todos. Todos los reos empezaron a desnudar, tíranlos al suelo. Entonces empezaron a subir por las gradas de la iglesia y les estaban pegando con los batones en las espaldas. Y no que con muchas yemas les dijo, y les pegaban en la espalda. Fue la primera gente que se fue y que fue muy golpeada, fueron los primeros en llegar a Pavoncito. Pero hubo un caso bien raro. Los estaban sacando para Pavoncito. Empezó la fila para irse a Pavoncito. Un grupo de hombres armados, muy fuertemente armados, pasamontañas, gorras, uniformes, y no me recuerdo si en el hombro o en el brazo llevaban una pita roja o una pita azul. Se metieron a la iglesia católica y sacaron a todos los viejitos, te estoy hablando viejitos, que se habían ido a resguardar. Los sacaron a empujones y entre todos ellos, nosotros todos vimos que Jorge Batres se había escondido en la iglesia, porque de ahí lo sacaron. Cuando llegó este grupo, lo agarraron y se lo llevaron. Y todos vieron porque todos estaban al frente. Porque todos estaban viendo hacia ese lo lado. Teníamos a 5 metros. Entonces vimos que este grupo fuerte agarró a todos y se los llevaron a Pavoncito. Entonces siguieron que desnudos todos y va de pegarle a uno y pegarle, hasta que en cierto momento vino el militar y dijo que se vistan los reos, dijo, lo que estamos haciendo no está bien, le dijo, vistan a los reos. Entonces nos vestimos y seguimos caminando en nuestra fila. Eran como las 10 de la mañana cuando yo pasé enfrente a la casa de talleres. Todos estábamos vivos. Y ya tenían apartados, sentados en una casa, en unas gradas, estaba Chiquitón y estaba Tiniguar. Y Tiniguar estaba sangrando y estaba golpeado y estaba llorando. Y le decía, no me vayan a matar. ¿Por qué me van a matar? Cállate, y le pegaban. Seguimos en la bajada para ir al campo de fútbol y llegamos al puesto de revisión. De este lado, yo me di cuenta que ya tenían a 2 reos. Uno trabajaba con Batres y el otro era un señor que ni se metía con nadie.
Pero lo que me extrañó es que vi pasar gente del Comité de Orden y Disciplina por el puesto. Nos llevaron hasta Pajoncito, nos sentaron en la tierra, pasaron horas hasta que logramos el ingreso, pero desde allá tipo 11 de la mañana salieron 2 pick-ups de 4 puertas, un blanco y un negro, o 2 negros y un blanco, pero creo que sí, era un blanco y un negro. Y en la puerta, en la palangana, llevaban a Jorge Batres, así mire, aquel estaba todo barbado, entonces no lo habían reconocido y se lo llevaron. Como a los 20 minutos, ¡po! Y empezaron las muertes, porque todos estaban vivos. Lo que me parece extraño y es cómo se omiten ciertas cosas. Todos los reos tenían las manos quebradas, habían sufrido tortura, los habían matado y los habían vuelto a vestir, pero la ropa no tenía hoyos. Nunca hubo un enfrentamiento. Fueron reos que iban por encargo. Tanto así que no me recuerdo el nombre de este señor. A este señor lo bajaron a buscar a Pavoncito, Soto, Diegues y ese grupo. Pasaron buscándolo como 3 veces durante toda la noche. Y diga que no lo agarraron, porque si no lo matan al señor. ¿Es otro sobreviviente como tú? Sí, es otro sobreviviente como yo. Él vive en el extranjero totalmente y ha apoyado mucho, siempre ha dicho que la verdad es la verdad. Y nunca la ha cambiado. Lo han tratado de matar 2 veces, se fue de Guatemala. Pero sí, la verdad sí fue así. Todos los muertos fueron por encargo. Y todos estaban incluidos, desde Yamatei hasta Carlos Bielman. Porque todos solo mataron secuestradores, a Carlos Barrientos, que era el agiotista del penal, a Cepeda porque se negó a los pagos, pero de ahí no mataron a nadie más del Comité de Orden y Disciplina. Y a Batres por el dinero de los $2 millones y además que manejaba pues inventario de coca y dólares dentro del penal. Definitivamente tiene que haber un poder oculto. Bueno, pues entonces, como ya vimos, han escuchado ustedes, amables televidentes, de la boca de un testigo que vivió en carne propia los escalofriantes detalles de lo que es la realidad y no lo que este personaje ha querido proyectar. Viene inmediatamente después de sucedidos los hechos, como comenté yo, al día siguiente comencé esta investigación, pero asimismo lo hizo la Procuraduría de Derechos Humanos. Hay que hacer mención que el día de los hechos, el 24 de septiembre, también se hizo presente la Procuraduría de los Derechos Humanos al penal, pero no les permitieron el ingreso a la granja. A la única Procuraduría que se le permitió el ingreso es a los Derechos Humanos de la Presidencia de la República, con aquel Larrué, ¿verdad? Que después fue sancionado internacionalmente porque habiendo vivido todo esto, él se ocultó la realidad. Entonces aquí, estimados amigos, porque como les dije, esta investigación viene apoyado con cientos de testigos, ya escucharon ustedes uno de ellos, pero de mucho relieve, y aquí está el informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos. En este informe se hace ver claramente, porque el pretexto que el gobierno esbozó para la muerte de los reos es que los reos les habían disparado de adentro, habían puesto resistencia, etcétera. Pero esto se comprobó que fue su total falsedad. Porque si bien es cierto que encontraron unos cadáveres con unos fusiles al lado, las pruebas que presentaron luego de balística de los diferentes técnicos encontraron que no tenían percutor, que eran armas que estaban fuera de servicio y que no podían disparar. Entonces aquí, ahorita le paso a Otto el primer documento que prueba, pero es de máxima importancia, que la conclusión de estos es que, primero de todo, no existió ningún tiroteo ni balazos de parte de los reos hacia las autoridades que iban entrando. Luego,
le solicitó la PDH informe a todos, al director del preventivo, al director del sistema penitenciario, al ministro de Gobernación, etcétera. Dice, y fueron entrevistados 60 personas, quienes rindieron declaración bajo garantía de confidencialidad, etcétera, etcétera. Y luego dice, resuelve declarar que durante el operativo de recuperación del control estatal sobre la granja modelo de rehabilitación Pavón, el Estado vulneraron el Estado de Derecho e irrespetaron la ley, con lo que incurrieron en graves violaciones a los derechos humanos. Hubo violación al derecho a la vida por ejecución extrajudicial. Mencionan que todo lo que pasó se hizo con la aquiescencia de las autoridades principales del gobierno, entre ellos Oscar Berché, Carlos Bielman, Espericen, Alejandro Gianmatei Falla, etcétera, etcétera. Posteriormente hacen ver cómo estas mismas autoridades realizaron todo lo posible, incluyendo amenazas y todo, para evitar que este informe se saliera a luz pública. Que aparte de esto, este informe que les estoy aquí poniendo a la mano, también fue acompañado por un video, ¿verdad? Y ellos recomiendan naturalmente que se certifique lo conducente y que se procese penalmente a las personas involucradas, que, como vuelvo a repetir, ya saben ustedes que fue Carlos Bielman, Espericen, Figueroa, Gianmatei y compañeros, ¿verdad? Entonces aquí te hago entrega de la primera prueba documental, que es el informe de estos hechos que ocurrieron. Bueno, vamos a continuar hablando sobre la calidad moral de quien dirigió todos estos operativos, porque sin lugar a dudas fue el señor Alejandro Gianmatei Falla quien organizó todo esto, y posteriormente se prueba con pruebas irrefutables que fue él quien pidió la ayuda de la Policía Nacional, quien pidió la ayuda del Ejército, quien reclutó a todos los individuos para hacer esta situación. Pero vamos a entrar a un tema más escabroso aún, disculpen queridos amigos. Hubo dentro de esto pasó, y como digo, ellos se quedaron haciendo esfuerzos para que esto no saliera a luz. Pero da la casualidad, dijéramos, que un reo bastante conocido dentro del ambiente en Guatemala, por ahí a mediados de diciembre, es decir, 3 o 4 meses después de que habían sucedido los hechos, da declaraciones al periódico, al medio periodístico, el medio escrito denominado El Periódico, y habla en relación a estos hechos. Esto enfurió inmensamente al señor Gianmatei, por lo que el 22 de diciembre de este mismo año se hacen presentes en Pavoncito. Según este mismo reo me contó el señor Gianmatei Falla también, pero lo que está comprobado y consta en autos fue que Mario Roberto García Fresh y Haroldo Santiesteban, acompañados de varios personajes, se presentaron en horas de la noche al penal de Pavoncito y fueron a buscar al reo que había dado estas declaraciones, y lo entran a conminarle a que ya no vuelva a hablar con la prensa, pero vienen y le propinan una torturada. Y escuchen ustedes, amables televidentes, nada menos que le introducen un palo en el ano. Ya son actos de lesa humanidad. Esto es otro delito que está todavía en el tintero de los acusados para ver. Entonces aquí, Otto, te tengo con la prueba documental. Esta es la prueba B, que es acta de exhibición personal,
que se efectuó sobre el cuerpo, sobre la humanidad de esta persona, que aparte, después de que lo torturaron a las 11 de la noche por orden directa del señor Jean Matei Falla, fue trasladado al infiernito sin orden de juez competente, que era una situación que debía de hacerse, y sin avisarle a nadie, todo golpeado, ya se imaginan, con aquello desflorado y etcétera. Y entonces tenemos esta situación en la que la misma persona misma declara: me encapucharon y empezaron a golpearme. Me golpearon en la espalda, en los costados, con unas tenazas, no sé si eran de metal. También me metieron un palo en el ano, torturándome por un buen rato, y todo esto lo estaban filmando con cámaras. Y me decían y gritaban: ¿qué es lo que vos decís, hijo de tantos? Y claramente dice que logró reconocer a una persona de apellido Flores, a García Fresh y a otras personas dentro de esto. Entonces aquí va esta prueba documental que es de máxima importancia. Posteriormente a esto, cuando se hace el recurso de exhibición personal, se ordena un examen médico forense, y tenemos en la próxima página el resultado del examen médico forense de la exhibición personal, y que fue certificado por Rudy Alex Miranda Ramírez, juez primero de paz de Escuintla, y se certifica que existían lesiones y heridas que presenta el reo en mención, y se menciona en la próxima página que tiene heridas y escoriaciones en el ano, diminutas caras internas de los glúteos y ano doloroso a la palpación y sin desgarros. Todo esto producido por trauma. Esto lo certifica el doctor Guillermo E. Betancourt, ¿verdad? Entonces vemos aquí, señores, que no es que estemos contando, que estemos inventando, sino que está la prueba documental necesaria para todo eso. ¿El traslado es firmado por el doctor Yamatei? Jamás el traslado fue firmado por el doctor Yamatei. Él después pone una serie de pretextos por qué podía hacer eso sin que el juez lo ordenara, etcétera, etcétera. Aduce que el reo era peligrosísimo, que tenía armas, que tenía una serie de cosas. Durante la realización de este recurso de exhibición, claramente dice: deviene procedente declarar con lugar la exhibición personal planteada, y en consecuencia ordenar al Ministerio Público inicie las investigaciones correspondientes. Esto está también con prueba documental total de lo mismo, y al final tenemos nada menos que la firma de la licenciada Sara Griselda Yoc, una juez que ahora es juez del Tribunal Primero de Sentencia, creo, de mucha reputación, y declara procedente la exhibición personal planteada por el individuo, y certifica lo conducente en contra de las personas que fueron señaladas de haber hecho esta situación. Y yo ya les leí quiénes fueron señalados, pero todo comenzó, dice, cuando el director del sistema penitenciario, Alejandro Jean Matei Falla, ¿verdad? O sea, básicamente no queda duda de que esta persona es la principal de los indicados en todo esto. Entonces te hago entrega aquí de estas pruebas documentales para que no puedan decir que esto no es un trabajo que valga la pena. Durante esa misma época, nuevamente la Procuraduría de los Derechos Humanos inicia una investigación al respecto de todos estos hechos. Y aquí pongo enfrente de las cámaras,
El expediente Escuintla 001-2007, Procurador de los Derechos Humanos, y como ven ustedes, es una investigación de la PDH que cuenta con 327 páginas y que al final resuelve que se violó el de los derechos humanos de la persona y ordena a la dirección del sistema penitenciario la implementación de mecanismos que permitan atender de manera oportuna y eficiente las denuncias presentadas y certificar el presente expediente al Ministerio Público para establecer la existencia de delitos penales. Ustedes, pues, este es otro de los expedientes de la PDH que van a engrosar las pruebas que tenemos. Al final de esto, yo quiero hacer ver que sobre este expediente en sí, fue declarado con lugar por la jueza Yok y se envió al Ministerio Público, a la Fiscalía de Delitos Administrativos para que realizara la investigación. Desgraciadamente, en la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público cayó esto en manos de la auxiliar fiscal Alondra Rodas y la fiscal Flor de María Samayoa. Un par de corruptas funcionarias que sin más ni menos, a los 2-3 meses de tener el expediente, desestiman el caso y esconden el expediente. Esconden el expediente porque hasta hoy día, este expediente no ha aparecido otro y es el único que nos falta. Pero dentro de las mismas respuestas que ellos dan, dicen que no entregan este expediente, pues aún se encuentra abierto, ¿verdad? Entonces esto viene a ser, ya se imaginan, para el señor presidente, tener un expediente abierto sobre torturas y sobre introducción de un palo en el ano de un reo. ¿Cómo puede ser esto? Prueba de todo lo que te esbozo. Aquí, por ejemplo, está la carta, está donde la Unidad de Información Público del Ministerio Público me deniega el expediente porque según ellos no soy parte en el proceso. A pesar de que, como yo ya hice ver, el artículo 24 de esa ley especifica que cuando se trate de violaciones a los derechos humanos no se puede poner bajo reserva ningún expediente, pero me lo niegan. Y yo recurro al recurso de revisión, que es este recurso de revisión, aquí los estamos poniendo, que es dirigido a la Fiscal General de la Nación, quien nuevamente vuelve y me vuelve a negar el expediente, me lo niega, pero nuevamente lo niega porque aduce que está abierto el expediente, que en cualquier momento puede ser. Entonces te hago entrega también de dos documentos que son prueba de que no estamos mintiendo, y por último hago entrega del expediente a la PDH nuevo, que esto es actual, porque por el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública, es el PDH, el Procurador de la Nación, el garante de que esta ley se respete, y por ende a él me dirijo a efecto de que logre que estas personas nos entreguen. Y aquí hago un llamado a la señora Consuelo Porras, Fiscal General de la Nación, de que ya no continúe encubriendo estas graves violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? Quiero hacer mención, además, que el caso fue muy paradigmático y ocurrieron cosas rarísimas, porque al inicio del 2007, los involucrados en el caso, todos huyen hacia Europa, Carlos Bielman, huye hacia Austria, Javier Figueroa, huye hacia Suiza, Sperisen, pero el traidito de la LICA, nuestro actual presidente, ¿qué creen ustedes, señores? Este es un caso de Ripley.
se tira a la presidencia de la República. En lo que todos aquellos son perseguidos, esta persona está libre como que sin nada y tirándose a la presidencia de la República. Porque he de decir que estos actos contaron con el placer de mucha gente en Guatemala. Muchos inocentes pensaron que en realidad había sido un operativo para ir a recuperar el control de la cárcel y por ende le guardaron una gran admiración porque él fue el traidito de la lica que fue. Pero señores, ¿será que las cárceles están en manos de las autoridades ahorita o en manos de los reos? ¿Será que después de lo Pavón pasaron a manos de las... Ustedes saben, las cárceles siempre han estado en manos de los reos, antes, hoy y probablemente, por desgracia, sí seguirán en el cercano futuro hasta que no entre un verdadero gobernante. Pero mira, Jorge, te puedo hacer una Claro. observación. Yamatei, el que se fue a esconder a la embajada de Honduras, porque tenía miedo de que lo fueran a agarrar. Claro. Y el que nada debe, nada teme. Sí, ahorita vamos a llegar a ese detalle. Finalmente, en el 2010, se instruye proceso en contra de las personas que han permanecido en Guatemala relacionadas con este caso. No sé, tal vez aquí sí me podés ayudar. Los hermanos Benítez ya para agosto del 2010 ya habían sido ajusticiados. Creo que sí. Ah, vaya. Y los mata Víctor Hugo Sotodiegues, Para que que era no el jefe hablen era el jefe de la red criminal. Lo mismo que pasó en aquella cárcel del Boquerón, con aquellos famosos policías de los diputados. Sí, claro. Eran mandados y comandados por Bielman, y Sotodiegues fue el que operó en esa vez. Pero Claro. como quedaron vivos, ellos mismos planificaron matar a los policías dentro de la cárcel. Dice en el informe que yo tuve a la vista, grupo armado entra del exterior al interior. ¿Por qué va a entrar un grupo armado que no sepan del exterior al interior a matar policías o reos? Y tratan de involucrar a los mareros que están en esa cárcel. Y las pruebas que hace el Ministerio Público dictaminan que ellos no fueron, que fueron asesinados por un personal exterior al sistema penitenciario. Claro, pues similar situación ocurrió con estos Benítez que, como habíamos dicho, no pertenecían a organización alguna gubernamental, fueron asesinados por más de 200 plomazos en una gasolinera, Correcto, parece. así es. Y como repetía, a principios de agosto del 2010 se instruye proceso contra Alejandro Yamatei Falla, quien llega el 9 o por ahí tengo la fecha, tipo 6 o 9 de agosto del 2010 y se refugia en la casa del embajador de Honduras, pide asilo, el cual le fue denegado. Entonces el señor Yamatei, una vez que supo que le habían denegado el asilo en la embajada de Honduras, el 13 de agosto de este año se presenta a tribunales acompañado del embajador de Honduras. Básicamente el que lo llevó a presentar fue el embajador de Honduras, pero de ahí en adelante él presume que se presentó voluntariamente, como el que nada debe, nada teme. Llegó el traidito de la lica y se presenta al juzgado que estaba en esa época dirigido por la juez Silvia, ¿cómo se llama esta mujer? Carol Patricia Flores. Esta fue la juez primero, ante cual el señor Yamatei se llegó a presentar. Y entonces, amados televidentes, siguiendo con esto de tener una investigación completa para ustedes, aquí producción, nosotros contamos con todos los documentos y todo. Entonces, en esta ocasión, el señor Yamatei no rindió declaración aduciendo que no tenía abogado, pero el Ministerio Público le hace saber por qué es que se le está ligando a proceso y presentan una serie de pruebas que tienen en su contra. No sé si producción nos puede dar un poco de este audio. En este
En este momento, don Alejandro Eduardo, el Ministerio Público le va a hacer de su conocimiento cuáles son los hechos que se le imputan y posteriormente, en este caso, el Ministerio Público va a indicar cuáles son los hechos, cuáles son los medios de investigación que se han recabado hasta el momento. Posteriormente, yo le voy a indicar la fecha para recibir su primera declaración en compañía de su abogado defensor. Tiene la palabra Ministerio Público, por favor. Gracias, señora juez. Al señor Alejandro Eduardo Yamatei Falla se les indica los siguientes hechos: que en su calidad de director del sistema penitenciario como parte de los elementos de seguridad del Estado de Guatemala, en el mes de junio del año 2006, acepta formar parte de una estructura criminal enquistada dentro del Ministerio de Gobernación, conformada entre otros por Javier Estanislao Figueroa Díaz, Carlos Bielman Montes, Víctor Hugo Soto Diegues, Víctor Rivera Azuaje, con su equipo de trabajo, así como Víctor Manuel Ruiz González y Erwin Johan Sprenzenberno, y en la ciudad de Guatemala, del departamento de Guatemala, a través del sistema penitenciario a su cargo, se formuló un plan denominado Plan Pavo Real, mismo que tenía por objetivo la planificación de la toma del centro de cumplimiento de condena denominado Granja de Modelo de Rehabilitación Pavón, ubicada en el municipio de Fraijanes del departamento de Guatemala, supuestamente con el objeto de retomar el control de dicho centro carcelario, ya que se contaba con información de que el Comité de Orden y Disciplina del mismo cometía abusos en contra de los privados de libertad. Luego de elaborado el plan Pavo Real, el cual fue aprobado por el Sistema Penitenciario, Ministerio de Gobernación y Presidencia de la República, se realizó una labor de inteligencia a fin de identificar a los reclusos líderes, así como a aquellos que realizaban acciones delictivas dentro del penal. Sin embargo, el objetivo real de dicha identificación era dar muerte a los líderes de la población reclusa, así como a sus colaboradores. Finalmente, se organiza el operativo que daría vida al plan Pavo Real, llevándose a cabo el día lunes 25 de septiembre del año 2006 en el municipio de Fraijanes del departamento de Guatemala, de Guatemala. En esta oportunidad se organizaron con Carlos Bielman Montes, Javier Estanislao Figueroa Díaz, Víctor Hugo Soto Diegues, Erwin Johan Sprenzenberno y Mario Roberto García Frech, entre otros, y con su pleno conocimiento, autorización y aquiescencia, entre las otras autoridades, se tomó la decisión de ingresar al penal. Permitió el ingreso de un grupo que lo componían aproximadamente 10 personas, vestidos todos ellos con ropa comando, así como capuchas pasamontañas y con armamento de grueso calibre. Identificados algunos de ellos a la fecha como José Roberto Villaverde Mayorga, Javier Estanislao Figueroa Díaz, Aldo Estefano Figueroa Díaz, Víctor Hugo Soto Diegues, Juan Carlos Díaz Maldonado, Oscar Miguel Díaz Maldonado, Axel Arnoldo Martínez Arriaza, José Luis Benítez Barrios y Henry Danilo Benítez Barrios, quienes fueron los primeros en ingresar directamente a la casa del privado de libertad Jorge Batres, haciendo disparos a la misma. Luego de ello se posicionaron algunos de ese grupo en dicho lugar y con base en una lista de 25 personas aproximadamente, que eran las que llevaban con la consigna de ser ejecutadas. Otros de ellos, entre los que se encontraban los hermanos Benítez, se dirigieron a distintos sectores del penal con el objeto de apartar de los demás reos a dichas personas y trasladarlas a la casa de Jorge Batres, en donde con su pleno conocimiento y aquiescencia, al tener en su poder a los privados de libertad que pudieron localizar e identificar, dieron los integrantes de dicho grupo ya mencionado muerte, a quienes se identificó posteriormente a Luis Alfonso Cepeda González, Mario Misael Castillo, José Abraham Tiniguar Guevara, alias Chocobolas, Jorge Eduardo Batres Pinto, Gustavo Adolfo Correa Sánchez, Carlos Barriento Vázquez y Eric Estuardo Mayorga Guerra, alias Chiquitón. Y para cubrir las ejecuciones extrajudiciales que cometieron, se montó la escena del crimen implantándoles armas y granadas a los fallecidos, haciendo creer que había habido un enfrentamiento armado con ellos y por ello los habían abatido para defenderse, de lo cual usted tenía pleno conocimiento que no era cierto, ya que desde un inicio se concertó la muerte de dichas personas e incluso tanto usted como otras autoridades declararon ante los medios de comunicación con el objeto de ocultar los delitos cometidos y desviar la investigación de dichas muertes, habiendo cometido con dichos actos el delito de ejecución extrajudicial y asociación ilícita. De conformidad con el artículo 132 del Código Penal, 132 bis, y el artículo 4 de la Ley contra la Delincuencia Organizada en su inciso primero. En el caso del artículo 132 bis de ejecución extrajudicial, se establece que comete el delito de ejecución extrajudicial quien por orden, con autorización, apoyo o aquiescencia de autoridades de Estado privada en cualquier forma de la vida a una o más personas. Y en el segundo párrafo dice que se constituye dicho delito de ejecución extrajudicial la privación de la vida de una o más personas, aun cuando no medie móvil político, cuando se cometa por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en el ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o actúen con abuso o exceso de fuerza. En este caso se considera que al haber participado usted y encabezado dicho operativo,
se cometieron el delito de ejecución extrajudicial, ya que de acuerdo con declaraciones testimoniales, así como fotografías, se puede establecer que usted estuvo en el lugar de los hechos y además de ello, que se reunió con diversas personas, entre ellas Javier Figueroa, que fue una de las personas que se pudo establecer a través de la investigación, que participó como actor material de las muertes de dichas personas. Asimismo, en el artículo 4 se establece el delito de asociación ilícita, que dice que comete el delito de asociación ilícita quien participe o integre asociaciones del siguiente tipo: las que tengan por objeto cometer algún delito o después de constituidas promuevan su comisión. Aquí, en este caso, se establece que uno de los verbos rectores dice quien participe o integre. En este caso, se les indica a usted de haber participado en esa estructura criminal que ya se encontraba establecida y enquistada en la Policía Nacional Civil desde el año 2005, específicamente en este operativo denominado Operativo Pavo Real, que ocurrió el 25 de septiembre del año 2006. Dentro de los medios de investigación que el Ministerio Público posee a la fecha, se puede mencionar el acta ministerial de fecha 25 de septiembre de 2006 que contiene levantamiento de cadáver, formato para levantamiento y remisión de cadáveres de los fallecidos, formato y remisión de cadáveres del cadáver XX masculino A identificado posteriormente, acta ministerial en la cual se hace constar las pertenencias encontradas en los fallecidos. Informe de la Dirección General del Sistema Penitenciario relacionado al informe que solicitaron sobre los fallecidos de Pavón, donde se puede observar que nuevamente se genera ante la opinión pública la versión de que había habido un enfrentamiento armado y que para defenderse las fuerzas de seguridad dieron muerte a estas personas, lo cual con la investigación se determinó que no era cierto. Necropsias y ficha de interno de los 7 fallecidos ya mencionados anteriormente. Informes de fecha 11 de octubre de 2006 y de 18 de octubre de 2006 que contienen las fotografías relacionadas en escena de crimen. Asimismo, los protocolos de necropsia de los 7 fallecidos y las actas de defunción de los 7 fallecidos. Informes del DECAM diversos relacionados a los indicios localizados en dicho lugar. Informe de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos de fecha 19 de octubre del año 2006. Informe de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos, suscrito por Cristian Augusto Martínez Tedax, relacionado a las granadas que se encontraron en el operativo. Asiento de cédula y certificación de nacimiento de los fallecidos en ese lugar. Bueno, pues entonces ya ven pues que tenemos estos audios a la disposición de ustedes y vemos que el Ministerio Público ha presentado un trabajo totalmente bien elaborado. Es más, cuenta con 24 pruebas entre lo que son actas ministeriales, informes, necropsias, una serie, y aparte 8 testigos presenciales de los hechos, más, o sea, que son de la PNC, más la declaración de 4 testigos reos, ¿verdad? Luego tienen el informe sobre la participación de los hermanos Benitos, el informe sobre la declaración de Carlos Aragón, informe sobre que los fusiles no servían, etcétera. O sea, una investigación muy precisa y grande. Pocos días después de esto, se presenta nuevamente Yamatei. En esa oportunidad se le liga a proceso por el delito de ejecución extrajudicial y asociación ilícita. A los pocos días vuelve nuevamente a comparecer ante la juez el señor Yamatei y presenta al abogado Lisandro Godínez como su abogado de confianza, quien lo va a defender en este caso, y nuevamente el Ministerio Público lee toda esta serie que, como ya les dije, aquí es desde esta parte hasta esta otra parte en la que van los medios de prueba con la que se justificó el haber ligado a proceso a estas personas. Entonces, la próxima comparecencia del personaje ya la primera, como dijimos, fue el 13 de agosto, el 17 se vuelve a presentar, ya se le deja con su abogado, se le leen también las pruebas que existen, y el 25 de octubre los abogados defensores de Alejandro Yamatei
Mario Roberto García Fresh y otra serie de acusados, porque en este caso el expediente se unió con el caso Gavilán, que era la fuga de los reos del infiernito. Entonces son varios los acusados, pero el 25 de octubre se les cita porque ellos piden la revisión de la medida de prisión. Es decir, estas personas ya consideraban que habían tenido suficiente prueba dentro del proceso como para desvanecer los cargos y poder pedir su libertad. En esta oportunidad, el señor Giammattei toma la palabra y rinde su primera declaración. Allá nos puede pasar, producción, unos pedazos de esta primera declaración, por favor. Había que trasladar a todas las personas de este penal para Pavoncito. Pavoncito está ubicado en el camino que va para allá, para que miren los amigos del ente acusador. Aquí esto es una foto como era Pavón antes, esta es la foto como quedó después, y había que sacar a Pavoncito, y Pavoncito está a 450 metros, y entonces para evitar que pudiera haber una fuga de menear al personal a todos los reclusos, 1682 de este reclusorio al otro reclusorio, necesitábamos que, habiéndose constituido el arco de seguridad primario por el ejército, se principiaran a instalar la policía para que no hubiera ningún chance que pudiera haber alguna fuga en el traslado a pie de los reclusos de esta cárcel a los 450 metros hacia Pavoncito. A las 4:35 de la mañana, siguiendo la ejecución del plan y en base a que estaba en vigor un estado de excepción y que es una medida administrativa, el director del sistema penitenciario ordena hacerle entrega de la cárcel a la Policía Nacional Civil. Y le hacemos entrega. Consta en autos. Ahí ustedes lo tienen, señores del ente acusador. Ahí tienen ustedes el conocimiento hecho en el libro de conocimientos. Ellos tienen una copia. Mi abogado la presentará en su oportunidad, en donde consta cómo nosotros le entregamos la cárcel a la policía. E incluso consta ahí cómo la policía nos la devuelve a nosotros a las 19:30 horas de ese día. Bueno, entonces, como hemos visto, nuevamente tenemos la prueba para darle fundamento a lo que hemos declarado. Durante las 4 horas y 30 minutos que el señor declara una serie de falsedades, y es una cosa cantinflesca, de una vez cantinflesca, porque utiliza 3 horas y no habla del tema de Pavón en lo absoluto, sino que se dedica a tirarse flor tras flor, a decir que él puso en paz el sistema penitenciario, que él hizo el plan Restauración 2006, que él llevó computadoras a los penales, que él consiguió, o sea que se dedica a florearse sin que ninguno de las autoridades presentes le haga cuestionamientos. Al final le hacen cuestionamientos, pero ahí lo dejan que hable, pero son cosas que no sean relevantes. O sea que cuando hay un proceso, Otto, y llega alguien, no creas que puede ir a hablar babosadas y todo. El juez inmediatamente le llama la atención y le dice: señor, refiérase directamente a los hechos que aquí estamos juzgando. ¿Qué nos importa si usted era primo de fulanito o era el héroe de la lica de allá o lo que sea? Pero no, se le deja que declare con toda facilidad y posteriormente se pasa a la fase de interrogatorios. Y es aquí donde se nota que ya existe una confabulación entre la juez, la fiscalía, que es la FESI, y la CICIG, que era el querellante adhesivo, porque estos en ningún momento, primero toma la palabra la Verónica Ponce, que era la fiscal de la CICIG, y le hace unas preguntas que son tan pueriles e infantiles que uno dice: esto no es un proceso, esto es un té de viejas, ¿verdad? Luego llega el señor Cristian Ulate, que era el que representaba a la CICIG, y le hace un par de preguntas medio sustanciosas. Pero lo más divertido del caso es que uno de los abogados de la defensa
es el primero que le dirige la pregunta que le deberían de haber hecho todos, que es: señor Yamatei, y usted vio que entró un comando compuesto por 10, 15 personas, que todos iban de negro, que iban armados de otra forma, que llegaban capuchas, porque nadie de los otros le pregunta algo sobre esto, ni le hacen mención. Pero como esto va a estar a disposición de todos los que lean esta investigación, van a poder escuchar a su sabor y antojo todos estos audios. Yo aquí solo quiero enmarcar dos detalles que son importantes. Dentro de estos, el señor Yamatei declara que se oía cómo pasaban silbando los tiros cerca de su cabeza. O sea que para el 2010, 4 años después de los hechos, y cuando ya se estableció plenamente que no existió alguna oposición de los reos a esto, el señor Yamatei todavía descaradamente sigue con el mismo y sigue con esa mentira crasa de decir que los reos los tuvieron que matar porque opusieron resistencia. Y más aún, ahí declara que él no es responsable de lo que ocurrió, porque él entregó la cárcel a la Policía Nacional Civil, y entonces lo que haya pasado ahí sería responsabilidad de la Policía Nacional Civil, y que él volvió a recibir la cárcel de regreso hasta las 4 de la tarde. Eso lo deben de tener todos los oyentes muy en mente, porque es parte de lo que declara. Luego vemos que las audiencias continúan. Esta fue el 25 de octubre, hubo audiencia el 26 de octubre y el 27 de octubre del 2010 llega la audiencia que es lo que yo llamo el pecado original, porque durante esa audiencia la honorable juez viene y ¿cómo se llama? Carol Patricia Flores. Sí, yo aquí todavía te voy a mencionar algo después sobre este personaje, porque es una persona muy, muy nefasta. Ella, ya todos sabemos que posteriormente a esto la CICIG la acusó por corrupta y por enriquecimiento ilícito, porque resultó con unas mansiones ahí que jamás hubiera podido comprar con su sueldo de jueza, ¿verdad? Pero como el día anterior todos los sindicados habían pedido que se les cambiara la medida de prisión y que se les diera la libertad por falta de mérito, así todos los muchachitos lindos habían solicitado eso, y las reformas de auto, pues viene la jueza y comienza a denegar el cambio de prisión a uno por uno de todos los reos sindicados. Pero de repente llega y dice que ella cuenta con 3 informes. El primer informe es el memorial mediante el cual Alejandro Yamatei solicitó la intervención y la ayuda de la Policía Nacional Civil para realizar este operativo. El segundo es el informe en que el señor Yamatei solicitó el apoyo del Ejército Nacional para realizar este operativo, y el tercer informe es suscrito por el oficial accidental que comandó este operativo de parte del Ejército. Y él declara que siendo las 4:35 de la madrugada, el penal le fue entregado a él en sus manos, y que lo devolvió a las 5 de la tarde. Nótese pues esa contradicción tan increíble, porque el señor Yamatei dice que él no actuó porque le entregó a la Policía Nacional el control de la cárcel. Ahora dice que fue al Ejército Nacional a quien se lo entregó, pero la jueza dice que lo que Yamatei declaró antes no tiene validez. Entonces ella sola y de oficio encuentra que por estos 3, por la declaración de este oficial del Ejército, que es de Francisco Alvarado o algo así, su nombre coronel, que ya encuentra suficiente material como para ver que las circunstancias han cambiado dentro del proceso,
y viene y le reforma el auto de prisión al señor Yamatei y le quita el delito de ejecución extrajudicial. Quiere decir que en esa audiencia el señor Yamatei, apenas 2 meses después de estar detenido, llega y gana el caso. Ahí es él celito, pero es únicamente él y Mario Roberto García Frech los beneficiados. Hemos de preguntarnos, amados guatemaltecos y televidentes, ¿de qué gozó? ¿Quién apoya a esta persona para que con estas 2 memoriales y una declaración se quite encima la acusación que presentó el ministerio con más de 25 pruebas en contra, y a pesar de que en una audiencia de ese tipo los jueces no pueden valorar prueba? Esto no sucede porque el único que puede valorar prueba es el tribunal de sentencia ya a la hora de debate. Y una persona con solo que existan indicios de que puede ser culpable debe de seguir llevado y se va a dirimir su inocencia o no después del debate. Claro, yo quisiera solamente aclarar algo. Quiere decir que la estafa o la burla o la confusión que se da en que Yamatei dice entregarle a la policía y la policía dice entregarle al ejército, y eso fue suficiente para decir que él no tuvo nada que ver, a pesar que todas las pruebas lo involucran en todas las ejecuciones, o la presencia de él se encuentra en todas las ejecuciones, o sea, durante todo el procedimiento. Pero solamente por esa razón él encuentra de alguna forma inmunidad. Así solo es. porque uno le dijo al otro y declaraciones incluso confusas, y con eso lo desligan del caso a él. Con eso. Producción tiene ahí el audio donde la jueza claramente, ahí dice ella, que por estos 3 documentos, por las cartas donde él originalmente, hace 2 meses antes, había solicitado que ellos lo apoyaran, y por la declaración de este militar, es suficiente y le quita, le revoca el delito. Sin tomar en consideración las reuniones de la talacha, las reuniones de la forma en que los reos fueron clasificados, porque fueron incluso muchos de ellos pues buscados específicamente, tomó horas incluso, se sabe, encontrar algunos, y otros pues que lograron escapar por casualidad, que hemos escuchado testimonio de algunos que lograron escapar, y el testimonio de muchos otros testigos ella presenciales. ahí se pasa por el sobaco toda la gran investigación que ha habido, se pasa por ese reporte de los derechos humanos, que ya viste que es tan completo, claro. Toda la declaración de todos los testigos, porque aquí... ¿Y las cartas tendrán un sustento, o fueron cartas como aquellas sacadas debajo de la moneda? No. Las supuestas cartas de petición. Ahí vas a ver, Otto, porque luego en la sentencia que tengo aquí presente, que son más de 200 folios, también 300 y pico de páginas, la honorable juez del tribunal, Janet Valdés, la juez presidente, al contrario, a esos documentos donde él manda a solicitar, ella le da pleno valor probatorio. O sea que lo que la otra siendo utiliza documentos incluso hechos post... No, son documentos oficiales. Okay. Oficiales que Yamatei hizo, pero eso comprueban que él fue el que originó esto. Él planificó la toma. Claro, lamentablemente. ¿Tú sabías que existió una carta de Javier Figueroa hacia Oscar Berché? Así es. Firmada por él de puño y letra, donde le dice que lo abandonó y que lo dejó, pero que se recuerde que él y su familia están metidas en narcotráfico, que están metidos en asesinatos, que un sobrino de él ha sido secuestrador. Entonces, que no lo deje solo, porque él va a hablar y cantar todo. Yo creo que en el expediente que yo tengo una copia de esa carta, se las voy a hacer llegar, pero firmada de letra de este Figueroa, antes de que saliera a Austria, porque él andaba asustado, porque lo andaban buscando para matarlo. Sí, claro. Entonces, sí, ya me imagino que después de lo que hicieron, ¿verdad? Correcto. Sí, pero es entonces muy importante que los televidentes sepan que el que tenga intención puede escuchar
la totalidad de este audio, y más importante aún es que los guatemaltecos tengan un concepto muy importante de lo que esto significa. El señor Eduardo Yamatei Falla no fue juzgado por el caso Pavo Real, porque juzgado significa cuando alguien viene, lo capturan y va y pasa un debate, y en el debate es declarado absuelto o culpable, ahí ya ha sido juzgado. Correcto. En este caso, esta persona aún no ha sido juzgada por estos horribles hechos porque se le benefició de una manera corrupta totalmente. Quiero que hacer ver a todos los televidentes que la jueza Carol Patricia Flores, yo le realicé una investigación exhaustiva de esta persona para saber, y sé exactamente la manera en que el trance se llevó a cabo. Esta jueza tiene un amante, tiene su esposo, pero tiene un amante que es a un abogado, que no voy a decir el nombre ahorita, pero tiene su bufete en la 10ª calle entre 8ª y 7ª avenidas de la zona 1, quien es el que generalmente, hay 2 personas que hacen los trances para esta jueza. Este abogado, que si me quieren preguntar a una cosa judicial, doy el nombre de él, etcétera, y otra abogada, una compañera de ella, que son a las personas a quienes se les llega. Bueno, ahora esta Carol Patricia Flores aún es jueza, solo que ahora la tienen recibiendo primeras declaraciones en el sótano, ya no es jueza de primer impacto. Pero voy a mencionar claramente, aquí voy a decir, es el caso de Erin Danilo Rodríguez Montenegro, alias Montero o Primo, que era un sicario que cuando alguien llegaba a cambiar dólares en grandes cantidades allá en los Capitol, recibía el norte, esperaba a las gentes, venía, les quitaba lo que habían cambiado y los asesinaba. Esta persona fue beneficiada por esta juez que después de un gran pago lo dejó en libertad. El otro caso es el de Miguel Arriaza Larios, alias El Pelón, que sí está condenado a 20 años de prisión, pero él llegó acusado por el Ministerio Público por secuestro y asesinato, y después de un cuantioso pago que le hizo a la jueza, únicamente lo condenaron por homicidio en forma continuada, que era una persona que había secuestrado a 4 personas, que enterró a las personas, encontraron a los cadáveres y al final al testigo que tenían en contra de él lo eliminó. ¿Verdad? Entonces quiere decir que esta jueza es de muy escasa moral y que esta es la jueza que benefició a esta persona. Yo creo que vamos llegando ya a las últimas instancias de esto, pero por eso digo que el pecado original fue que esta reforma de auto no fue apelada por el ni Ministerio por el Ministerio Público ni por la CICIG. Es inconcebible cómo esto ocurrió, y esto es lo que permite que este individuo siga acá, haciéndose el santo, haciéndose ahora la mansa paloma, es presidente de Guatemala, porque estas personas no apelaron. Es mi contención que el Ministerio Público y la CICIG se vendieron en este caso. Y así he dicho yo que en los casos que ocurrieron en Europa, porque en Europa solo, a pesar de contar con testimonios fuertes, etcétera, solo a Edwin Sperisen se ha logrado condenar, y en España ocurrieron unos errores tan ridículos, como el hecho de que el fiscal entregó instrucciones de cómo deberían de declarar los testigos en frente de los asistentes del juez Garzón. Entonces, cuando los asistentes del juez Garzón le informaron al juez que el fiscal estaba dando instrucciones de cómo declarar, ya no le dio valor probatorio a y estas personas salieron. Entonces, esta institución, mientras que hace como que acusa, por otro lado también reciben billete, y esto es lo que ha permitido que estas personas se zafen, porque posterior a todo esto, 3 meses después,
el Ministerio Público vino y quiso nuevamente pedir que se le procesara por ejecución extrajudicial y esto fue denegado, se apeló a la sala, al juzgado primero nuevamente, y estos resolvieron a favor de él, diciendo que en virtud de que no se había apelado esta reforma de auto, esto ya había causado firmeza y tenía que seguir de esa forma. Esta situación que el Ministerio Público, te quiero decir, el que dio esta resolución fue Rafael Rojas Cetina, era el presidente de la Sala Primera y como vemos hoy es el Tribunal Supremo Electoral, o sea, ya recibió su pago, a saber cuánto le pagaron en aquella época, pero ahora... Un premio. Sí, bueno, se apeló a la Corte Suprema de Justicia esta situación y la Corte Suprema de Justicia, en un fallo inédito y muy valiente, casó esta apelación y declaró que el señor Alejandro Yamatei Falla y Mario Roberto García Fresh debieran de ser acusados por ejecución extrajudicial. ¿Qué pasa, señores? El señor presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, César Barrientos Pellecer, a la semana de dar esta resolución, se suicidó el licenciado César Barrientos Pellecer. Pero es un suicidio montado. Un suicidio montado. Correcto. Todos sabemos que él era zurdo y supuestamente para suicidarse se cambió a la derecha. Y aparte de eso, en el momento que se suicidó, estaba hablando por teléfono con su hija. La hija sabe en el momento que matan al padre está. Entonces ya vemos lo peligroso que resulta siendo esta cosa, hasta donde matan al presidente de la Cámara Penal. Y se recurre a la Corte de Constitucionalidad, en la cual tenemos aquí el amparo, la petición de amparo a la Corte de Constitucionalidad, para que veamos que esta investigación es profunda, en la cual la magistrada Gloria Porras, ponente, cambia la resolución esta y vuelve al pecado original a decir que como no se apeló en aquella oportunidad, eso quedó firme y ergo Alejandro Yamatei en la calle. 3 meses después viene y se presentan al tribunal para la etapa intermedia del proceso. Esta es la versión de la etapa intermedia. Este es el documento mediante el cual le quitan ejecución extrajudicial. Ahí está el documento. Este es el documento en el cual van nuevamente recurren a la Corte de Constitucionalidad y ellos apoyan esta situación. Y luego, cuando llega a la audiencia intermedia, el delito por el cual él había sido dejado, que era asociación ilícita, vienen y se lo quitan también. Ahí le quitan esto y el señor recobra su libertad, siendo el 5 de mayo del año 2011. ¿Verdad? ¿Qué juez? Que es la misma juez, Carol Patricia Flores. Entonces ella le quita primero ejecución extrajudicial en octubre y en mayo. Entonces esta persona pasó 10 meses detenido, pero ya desde octubre él ya la pasó, ya sabía que ya había ganado, porque ya se había quitado este delito. Nuevamente se apela a la Corte de Constitucionalidad. Aquí está el amparo, es el amparo que se solicita, y nuevamente la Corte de Constitucionalidad, a través de esta nefasta magistrada Gloria Porras, vuelve y dice que tampoco hay causa que perseguir y queda libre esta persona. Entonces ya aquí, pues que ya hemos visto cómo esta situación ha llegado a quiero que todos los televidentes vean lo que es la sentencia que el Tribunal Primero de Mayor Riesgo dictó en este caso.
solo que ya no estaba presente Alejandro Yamatei ni Mario Roberto García Frech, que fueron los que en Guatemala fueron enjuiciados por esto, porque ya sabemos que las otras personas lo hicieron en distintos lugares de Europa, y esta es una sentencia que es en demasía un gran trabajo, de los mejores sentencias que se puede que hayan rendido en Guatemala, pero claramente se especifica y se dice: porque usted, Víctor Hugo Soto Diegues, con la aquiescencia de sus superiores, Bielman, Sperisen, Figueroa y Eduardo Yamatei Falla, cometió tal y tal crimen, ¿verdad? Entonces esto quiere decir que si estas personas hubiesen llegado, no hubiesen sido favorecidos como fueron por esta situación, estos definitivamente hubieran sido condenados aquí en Guatemala a una pena, porque ellos dan por acreditado al 100%, esto se da acreditado. Dice: eso sí, el tribunal deja acreditado que existe la certeza de que los sindicados Carlos Bielman, Francisco Bermúdez, Erwin Sperisen, Javier Figueroa, Alejandro Eduardo Yamatei y Mario Roberto García Frech estuvieron presentes en la granja al momento que ocurrieron los hechos. Entonces, pero hay que hacer ver, señores, que en esta ocasión el Ministerio Público y la CICIG ya no solo presentaron 8 testigos presenciales, sino que para eso tienen una serie, es un caso de los más sólidos que he visto en la historia de Guatemala, y podemos ver aquí que contaron con 29 testigos presenciales, por lo menos la mitad de ellos que declaran que cuando se pasaron, esto es el guardaespaldas de Javier Figueroa, el jefe de seguridad de Gualberto, el coronel Linares, los que eran policías. Sí, todos certifican y declaran que cuando se oyeron los tiros dentro de la casa del Loco Batres, que es el sitio donde aparecieron 3 cadáveres, y atrás de ellos, en un garinero que había, aparecieron los otros, ahí fueron los tiros, afuerita se encontraba Bielman, Sperisen y Yamatei Falla. Esto no cabe duda, esto es lo que los testigos declaran, por eso es que esta corte ha fallado de esta manera. Es, como te digo, ya lo que ha costado conseguir toda esta prueba documental. Y por último, te hago entrega de otra prueba, que el reo aquel que dijimos que violaron, que le metieron, etcétera, etcétera, 3 meses después de que esto sucedió, volvieron a llegar las mismas autoridades, solo que ya Matei Falla ya no era director del sistema penitenciario sino que quedó una señorita. Era una licenciada de apellido Chea. Chea, ¿verdad? Patricia de Chea. Ah, bueno, ella quedó como directora, y en esta época vuelven a llegar a torturarlo nuevamente, se vuelve a poner otro recurso de exhibición personal, lo vuelven a dar con lugar, vuelve a caer a las manos de Alondra Rodas y la Flor de María Samayoa, y los vuelven a desestimar el caso. Entonces te hago entrega de todo esto, y creo que sería bueno mencionar que entre todos los policías y fuerzas de seguridad que fueron testigos presenciales, Luis Alfredo Linares Pérez, que era de nuestra fuerza del sistema penitenciario, a él lo dejaron viviendo en Canadá con la mujer y los hijos, porque también lo quisieron eliminar, y él vive allá, si no ya no estaría. Entonces él también cuenta la verdad, donde estas personalidades quiébrenle las manos, quiébrenle las muñecas, péguenles, patéenlos, dispárenles, tuvieron que ver en la muerte de estas personas. Es cierto, eran reos, pero los otros autoridades entraron a eliminar gente. ¿Son autoridades o también son delincuentes? Eso es lo que hay que preguntar, porque ahora puede pasar que la policía se mete a tu casa, te mata
ellos hicieron bien su trabajo. No pueden entrar a eliminar gente a las cárceles si son autoridades. La autoridad está para preservar que el reo no se escape, no para entrar a matarlo. Que el reo cumpla su sentencia, que cumpla de esto. Yo creo que por las condiciones. Además, ya claro que sí, nos no hay problema, acercamos no hay problema. del- Todo esto, pues, gracias Jorge, gracias amigo también por este espacio que de alguna forma contribuye a conocer la historia y sobre todo cuando han existido violaciones sobre la vida, hechos de lesa humanidad, delitos que no prescriben, y esto pues persigue al doctor Yamatei en parte la carrera por sacar del aire a un canal de televisión exhortando o chantajeando o simplemente proponiendo indecentemente a los cable operadores para que eliminen de su grilla de la programación un canal que precisamente venía investigando hace meses, que esto se ha tomado mucho tiempo para que entreguen documentos, incluso hay resistencia del MP de entregar documento final de una parte de todo este expediente, y creemos que tarde o temprano pues la justicia llega. Y amigos, no es justo que veamos desde un punto de vista un delito porque fueron reos o no, simplemente es la vida y el Estado debe preservarla. El Estado no es otro ente criminal. Estamos siendo censurados precisamente por una investigación que ellos sabían porque ellos nos han informado, controlan nuestros teléfonos, controlan llamadas y pues hemos mantenido una comunicación con Jorge sobre todo esto que ha tomado pues varios meses y que muchas instituciones se resistieron y se han resistido y hay que buscar mecanismos para lograr obtener la información. Crean que esto no es fácil, así es de que agradecemos y desde ya pues creemos de que los cableoperadores no pueden alegar ignorancia o desconocimiento sobre un delito que pesa y que aún hoy en día radica en una censura que pues viene a violar nuevamente no solo la Constitución, sino los derechos de los ciudadanos. Bueno, pues gracias Jorge nuevamente y gracias, amigo también. De hecho, estos temas son muy delicados, por lo que hacemos responsable al señor presidente, a las personas que también se mencionan acá, sobre todo pues en quien ostenta el poder hoy, de algo que llegara a pasar para nuestros colaboradores de Vea Canal, en el caso de Jorge, el amigo que está con nosotros, su servidor, Karina, pues esto es un caso delicado del cual estamos hablando que muchas víctimas fueron prácticamente eliminadas por, vean ustedes, la recompensa que ofrecía Mario Richacón por un narcotraficante como lo era el señor Batres. Así es de que esto no es para menos, es un caso delicado, hacemos un llamado nuevamente, cuerpo diplomático, organismos judiciales, organismos internacionales, defensores de derechos humanos, instituciones que relacionan a lo que es la víctima y todo lo que es la tortura, pues desde ya responsabilizamos cualquier atentado, cualquier violación a nuestra integridad física, pues responsabilizamos al gobierno de Guatemala.
Gracias.